Hola, soy Julia Alegre y estamos en otro capítulo de IEC de Bolsillo. Hoy vamos a hablar de las disciplinas en el estudio del derecho. El derecho es el objeto de estudio de las ciencias jurídicas y para poder comprenderlo mejor se lo divide en distintas ramas. Esta división no es casual, sino pedagógicamente necesaria, porque nos permite ordenar un fenómeno que es muy amplio y complejo. La primera gran división que aparece es la que separa el derecho público del derecho privado. ¿En qué se basa esta distinción? Principalmente en quienes participan de la relación jurídica. Cuando el Estado interviene ejerciendo su poder público, es decir, actuando como autoridad, estamos frente al derecho público. En cambio, cuando el Estado actúa como una persona jurídica más, en igualdad con otros sujetos, hablamos de derecho privado. Esta distinción no es nueva. Ya en el derecho romano se diferenciaba entre normas orientadas al interés colectivo, propias del derecho público, y normas destinadas a regular intereses particulares, que corresponden al derecho privado. Sin embargo, esta división fue cuestionada por autores como Hans Kelsen, quien sostenía que todo el derecho es público, porque todo el derecho expresa la voluntad del Estado. Para Kelsen, la separación entre derecho público y privado no tiene un verdadero sustento teórico, sino que responde a un dualismo ideológico. Hoy en día, la postura más aceptada es que el derecho público y el privado no son campos totalmente opuestos ni perfectamente delimitados. Comparten principios, criterios y técnicas, por lo que esta división sigue existiendo, pero con un fuerte contenido ideológico y práctico, más que estrictamente teórico. Ahora bien, si caracterizamos cada uno, podemos decir que el derecho público se distingue por la presencia del poder estatal. Sus normas regulan la organización del Estado, las actividades de los entes públicos y la relación entre el Estado y los particulares. En este tipo de relaciones existe una desigualdad jurídica. El particular se encuentra en una situación de subordinación frente al Estado. Por el contrario, el derecho privado regula las relaciones entre particulares que actúan en un plano de igualdad jurídica. Aquí no hay subordinación, sino coordinación entre las partes. Otra división importante es la que diferencia al derecho interno del derecho internacional. El derecho interno se refiere a las relaciones jurídicas que se desarrollan dentro de un Estado, es decir, el derecho nacional. El derecho internacional, en cambio, regula relaciones que exceden el ámbito de la validez de un solo sistema jurídico. Puede ser derecho internacional público cuando regula relaciones entre Estados o derecho internacional privado, cuando se ocupa de relaciones entre particulares de distintas nacionalidades. En definitiva, estas divisiones no solo nos ayudan a estudiar el derecho, sino que también nos permiten entender cómo se organiza el poder, cómo se regulan las relaciones sociales y cuál es el rol del Estado en cada una de ellas. Ejemplos de derecho público pueden ser el derecho constitucional, penal, procesal, administrativo, político, tributario o agrario, y de derecho privado el civil, el comercial y el laboral. Dentro del derecho público encontramos distintas ramas fundamentales. La primera es el derecho constitucional. Esta rama estudia el conjunto de normas que regulan la organización y el funcionamiento de los poderes del Estado, el ejercicio del poder y sobre todo los derechos y garantías de los ciudadanos. En un sentido formal, su objetivo principal es la Constitución escrita, pero en un sentido material, el derecho constitucional abarca también contenidos que, aunque no estén expresamente en el texto constitucional, se consideran de jerarquía constitucional por su estrecha vinculación con derechos fundamentales. Dentro de este ámbito también se ubica el derecho político, que estudia la teoría general del Estado y constituye una subdivisión del derecho público. Otra rama central es el derecho administrativo. Su objeto es la función administrativa del Estado. El Estado cumple tres funciones básicas: la legislativa, la judicial y la administrativa, que se corresponden con los órganos legislativo, judicial y ejecutivo. Cada órgano ejerce la función que le asigna la Constitución, y estas funciones son, en principio, indelegables, salvo excepciones expresamente previstas. La administración es la actividad que desarrolla el Estado para cumplir sus fines y comprende tanto a los órganos como a los actos que estos realizan. En el derecho administrativo rigen dos principios fundamentales. El primero es el de la sumisión de la administración a la ley, que es una consecuencia directa del Estado de Derecho. Esto significa que la administración debe actuar conforme a la ley y que sus actos están sujetos a control judicial. El segundo principio es el de la adecuación entre el ejercicio del poder y el fin para el cual fue concebido. La administración puede tener cierto margen de discrecionalidad, pero siempre en función de los fines públicos que persigue. Cuando se utiliza el poder con un fin distinto, se produce lo que se conoce como desvío del poder, frente al cual los ciudadanos pueden reclamar. El control de los actos administrativos se da por dos vías sucesivas. Primero, ante la propia administración para que realice sus actos, y luego ante el Poder Judicial. Algunos ejemplos típicos del derecho administrativo son los contratos de obra pública, el nombramiento de agentes públicos o la cesantía de empleados estatales. Otra rama del derecho público es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas que determinan cuáles son los delitos y cuáles son las penas que estos delitos acarrean. Sanciones que son impuestas por el Estado a través del órgano competente. Históricamente, el castigo comenzó como venganza privada. Podemos encontrar antecedentes como la ley del talión o en el Código Hammurabi o en la ley de las 12 tablas. Luego aparecieron formas como el destierro y el sistema composicional, donde el daño se reparaba mediante el pago de dinero. Finalmente, con la consolidación del Estado, surge el derecho penal tal como lo conocemos hoy. En el siglo XVIII aparecen dos principios clave.
Por un lado, la supremacía de la seguridad jurídica, que se garantiza cuando la creación de las normas penales corresponde exclusivamente al órgano legislativo y su aplicación al órgano judicial. Por otro lado, surge un criterio morigerador de las penas, que introduce la idea de que la sanción no solo debe castigar, sino también permitir la rehabilitación social del individuo. El delito es una conducta tipificada por la ley que se considera antisocial. Para calificar una conducta como delito se tiene en cuenta el bien jurídico protegido, como la vida, la libertad o la propiedad. Aunque el delito lesiona derechos individuales, también afecta a la sociedad en su conjunto, por lo que el ejercicio del derecho penal corresponde exclusivamente al Estado. La pena implica la pérdida de un bien jurídico, generalmente la libertad, aunque en algunos países aún subsiste la pena de muerte. Entre los principios que rigen en el derecho penal, uno de los más importantes es el de legalidad, que establece que no hay delito ni pena sin ley previa. Este principio cumple una función de garantía individual. Relacionado con él aparece el principio de reserva penal, según el cual solo es punible aquello que la ley describe expresamente como delito. Lo que no está previsto por la ley no puede ser castigado por más reprochable que resulte. Otra rama de derecho público es el derecho procesal, que se trata del conjunto de normas destinadas a aplicar el derecho a casos concretos, ya sea para aclarar una situación jurídica, para declarar la existencia de una obligación, exigir su cumplimiento o determinar si corresponde condenar a una persona. En la antigüedad, los conflictos se resolvían por la fuerza. Con la conformación del Estado, la resolución de las controversias pasó a manos de un órgano específico, el Poder Judicial. Aquí aparece el derecho de acción, que es el derecho que tiene toda persona de acudir a los tribunales para pedir la aplicación de la ley a un caso concreto. Frente a este derecho existe el deber de jurisdicción, impuesto a los jueces, que implica la obligación de juzgar. La actividad procesal está compuesta por una serie de actos encadenados. Cada acto es condición de validez del siguiente y a la vez necesita del siguiente para tener eficacia. Es importante diferenciar el proceso civil del proceso penal. En el proceso civil y comercial se aplica el derecho privado. Se resuelven conflictos entre particulares y el juez adopta una actitud pasiva, limitándose a valorar las pruebas y argumentos de las partes. Las partes pueden renunciar, transar o ceder derechos y se busca la verdad formal. En cambio, en el proceso penal se aplica el derecho público penal. El conflicto es entre el imputado y el Estado, ya que el delito afecta tanto a la víctima como a la sociedad. El órgano judicial tiene un rol activo y la ley reconoce al acusado derechos fundamentales como la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso. Acá se busca la verdad real u objetiva y en caso de duda se falla a favor del acusado. Por último, dentro del derecho público encontramos el derecho internacional público, que es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y entre un estado y los organismos internacionales, estableciendo derechos y obligaciones recíprocas. Es un derecho en constante crecimiento, como se ve en los procesos de integración regional, en la creación de tribunales internacionales y, en nuestro país, en la incorporación a la Constitución Nacional de tratados y concordatos sobre derechos humanos. Ahora pasamos al derecho privado. Como dijimos antes, el derecho privado regula las relaciones entre particulares, en las que las personas actúan en un plano de igualdad jurídica, sin que exista una relación de subordinación como ocurre en el derecho público. Dentro del derecho privado, la rama central es el derecho civil y comercial. En octubre de 2014 se sancionó y promulgó la ley que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, cuya entrada en vigencia se produjo en el año 2015. Este código unificó en un solo cuerpo normativo al derecho civil y al derecho comercial, que hasta ese momento se encontraban regulados por separado. Las normas de este código regulan las relaciones entre particulares, de allí su carácter de derecho privado. Esto no significa que las personas puedan crear sus propias normas, ya que la facultad de dictar los llamados códigos de fondo corresponde al Poder Legislativo. El Código Civil y Comercial rige en todo el territorio nacional y para todas las personas. El nuevo código se apoya en una serie de principios orientadores. Uno de ellos es la identidad cultural latinoamericana, que busca favorecer la integración dentro del bloque cultural regional. Otro principio fundamental es la constitucionalización del derecho privado, que implica que los casos regulados por el Código deben resolverse conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos a los que la Argentina haya adherido. También se destaca el principio de igualdad real, que supera la idea de una igualdad meramente formal y el llamado paradigma no discriminatorio, que amplía la capacidad de los sujetos de derecho privado incorporando los estándares de derechos humanos. El Código reconoce tanto derechos individuales como derechos de incidencia colectiva, es decir, aquellos que recaen sobre bienes indivisibles, no exclusivos y que pertenecen a la esfera social. Además, parte de la idea de una sociedad multicultural, dando un marco normativo a distintas opciones de vida propias de una sociedad pluralista y refuerza la seguridad jurídica en las transacciones comerciales a partir de la unificación del derecho civil y comercial. El Código Civil y Comercial se inserta en un sistema jurídico caracterizado por la pluralidad de fuentes, el dictado de leyes especiales y un fuerte contenido de principios, que se concentran especialmente en el título preliminar. Este título, integrado por 18 artículos, establece las bases sobre las fuentes y la aplicación del derecho, los derechos y los bienes.
Por eso suele decirse que el título preliminar es el verdadero corazón del código, del cual se desprenden los 6 libros que lo componen. Este código unifica todas las normas del derecho privado que antes se encontraban dispersas entre el Código Civil y el Código de Comercio. El derecho civil regula integralmente a la persona considerada en sí misma, abordando cuestiones como la personalidad jurídica, la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado, los derechos personalísimos y muchas más. El derecho civil es la disciplina paradigmática del derecho privado. Es la rama que ha tenido el desarrollo doctrinario más extenso y refinado, y la que proporciona el sistema conceptual más completo dentro del mundo jurídico. Además, el Código Civil y Comercial incorpora normas relativas a la contabilidad y a los estados contables, imponiendo la obligación de llevar libros, registros y estados contables a las personas jurídicas privadas y a quienes desarrollan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios. Otra rama del derecho privado es el derecho laboral, que se trata del conjunto de normas que regulan las relaciones jurídico-laborales, estableciendo los requisitos del contrato de trabajo, los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador, así como lo relativo a salarios, suspensiones y despidos. En sus orígenes, la relación entre empleado y empleador se regulaba dentro del derecho civil, bajo la figura de la locación de servicios. Luego, en nuestro país, estas relaciones pasaron al ámbito del derecho comercial, hasta que finalmente se sancionó de manera autónoma la Ley de Contrato de Trabajo, consolidando el derecho laboral como una rama propia. En esta materia también resulta central todo lo relacionado con los estatutos gremiales y con las convenciones colectivas de trabajo, que crean normas específicas para determinados sectores y actividades. Otra rama del derecho privado es el derecho internacional privado. Este conjunto de normas se ocupa de resolver los conflictos que surgen entre particulares cuando, dentro de una misma relación jurídica, intervienen múltiples legislaciones, por ejemplo, por la nacionalidad de las partes o el lugar donde se celebra o ejecuta un acto jurídico. Por último, también se vincula al ámbito del derecho privado el derecho ambiental y de los recursos naturales, que regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad productiva y energética y su impacto sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Bueno, y con esto cerramos este capítulo de IECA de Bolsillo. Recordá que desde la Secretaría de Ingreso vamos a brindarte todas las herramientas para que afrontes esta nueva etapa de la mejor manera. El ingreso lo hacemos juntos.